El despertador sonó a las 6:30 de la mañana, pero nadie ya estaba despierta. Algo en el ambiente del apartamento la había arrancado del sueño mucho antes. No era un ruido. Era precisamente la ausencia de ellos. No se escuchaba la cafetera de siempre, ni los pasos pesados de Ivan caminando por el pasillo mientras hablaba por teléfono con alguien del trabajo. Ni siquiera el sonido del agua cayendo en la ducha. El silencio era tan extraño que le apretó el pecho. Ivan? Llamó con la voz ronca mientras salía de la habitación. Nadie respondió. La sala estaba impecable. Demasiado impecable. El sofá vacío. La taza favorita de Ivan no estaba sobre la mesa. Tampoco su abrigo gris, el que siempre dejaba tirado sobre la silla. Nadie sintió un escalofrío recorrer las brasas. Caminó rápidamente hasta la cocina, vaciletas. Luego al estudio, vacío. Fue entonces cuando notó el espacio abierto dentro del armario de la entrada. Las dos maletas negras habían desaparecido. No puede ser. Tomó el celular con las manos temblorosas. Había 12 llamadas perdidas del hospital donde trabajaba como técnica de enfermería. Pero lo que realmente congeló su respiración fue el mensaje enviado por Ivan 40 minutos antes. Quiero ver arreglándotelas sola, sin nada. Nadia frunció el ceño, confundida. Abrió inmediatamente la aplicación bancaria. Y el mundo se le vino abajo. Saldo disponible, 14 euros. La cuenta de ahorros, 20 letters. La cuenta conjunta, 20 letters. La tarjeta de emergencia, bloqueada. Sintió que las piernas dejaban de sostenerla. Cayó lentamente al suelo frío de la cocina mientras intentaba respirar. No, esto tiene que ser un error. Marcó desesperadamente el número del banco, pero antes de completar la llamada, el teléfono vibró. Iván. Nadie respondió al instante. ¿Qué hiciste? Ivan, que esto es una broma. Del otro lado hubo una risa breve y seca. No es ninguna broma. Aquella voz fría, distante. No parece la del hombre con quien había compartido 14 hechos de su vida. Te la vas todo el dinero. Claro que sí. Era mío también. Era nuestra cuenta. ¿Nuestra? Respondió él con desprecio. Tú apenas cambiabas vendas y tomabas prisión en un hospital viejo. No ex como si hubieras construido algo importante. Nadie quedó muda. Cada palabra era una puñalada. Ivan, ¿qué está pasando? Hubo unos segundos de silencio. Y entonces luego la frase que terminó de romperla. Me cansé de ti. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. No puedes dejarme así. No tengo a nadie. Ya no es mi problema. La llamada terminó. Nadia permaneció inmóvil, mirando el reflejo apagado de la pantalla negra. Afuera, la ciudad seguía su ritmo normal, los coches pasaban. La gente caminaba. El mundo continuaba como si nada hubiera ocurrido. Pero dentro de aquel apartamento, una vida acababa de destruirse por completo. Y lo peor, era que Nadia todavía no sabía que su padre había previsto exactamente aquel día muchos hechos antes. Por cierto, si llegas hasta aquí, aprovecha para suscribir al canal, que es gratis, y comenta un emoji de sonrisa. Quiero saber quién sigue acompañando esta historia desde el inicio. Nadia pasó casi una hora sentada en el suelo de la cocina, inmóvil, con la mirada perdida en la pared blanca frente a ella. El teléfono seguía en su mano, pero la llamada de Ivan parecía continuar resonando dentro de su cabeza como un eco cruel. Me cansé de ti. 14 hechos. 14 hechos reducidos a una frase fría letters. El reloj avanzaba y ella apenas conseguía respirar con normalidad.
intento levantarse, pero las piernas le temblaban. Abrió la nevera buscando agua y descubrió otro detalle que le revolvió al estómago, faltaban varias cosas. Ivan había vaciado parte de la despensa, como si hubiera planeado cada movimiento durante semanas. Entonces sonó nuevamente el celular, era el hospital. Nadia limpió rápidamente las lágrimas antes de contestar. ¿Dónde estás? Preguntó la supervisora, con preocupación. Tenías torno hace una hora. Nadia cerró los ojos. No voy a poder ir. ¿Te sucede algo? Ella dudó unos segundos. Después miró el apartamento vacío, mi marido. Se fue. Del otro lado hubo silencio. Nadia, ¿quieres que alguien vaya contigo? Aquella pregunta casi la hizo quebrarse otra vez. Porque en el fondo sabía que no tenía a quien llamar. Durante ecos, Ivan había conseguido aliarla poco de casi todos. Primero fueron las amigas. Después las visitas familiares. Luego las salidas. Siempre tenía una excusa. Tu familia se mete demasiado. Tus amigas te envidian. Yo soy el único que realmente está contigo. Y ella había terminado creyéndolo. Estoy bien, mintió finalmente. Pero no lo estaba. Colgó lentamente y volvió a revisar las cuentas bancarias esperando que algo cambiara milagrosamente. Nada, ni un centavo. Intentó usar otra tarjeta, rechazada. A miedo más profundo comenzó a crecer dentro de ella, el alquiler. Las facturas, la comida, el teléfono vibró otra vez. Esta vez era Ivan enviando una foto. Nadia abrió la imagen con las manos heladas. Era él dentro de un restaurante elegante, sosteniendo una copa de vino junto a una mujer rubia mucho más joven. Ambos sonrían. Debajo de la foto un mensaje. Tal vez ahora entiendes que yo merecía algo mejor. Nadia sintió náuseas. Durante ecos había trabajado turnos dobles para ayudar en la casa mientras Ivan decía estar construyendo inversiones. Ella llegaba agotada del hospital y todavía cocinaba, limpiaba y organizaba todo para que él no se molestara. Y ahora comprendía algo aterrador. Nunca había sido suficiente para él, con los ojos llenos de lágrimas, camino hasta el dormitorio. Abrió lentamente el armario y encontró apenas algunas de sus propias ropas tiradas de cualquier manera. Las cosas valiosas habían desaparecido, incluso las joyas de su madre. Dios mío. El pecho le dolía cada vez más fuerte. Fue entonces cuando vio, encima de la comoda, una pequeña carpeta marrón que no había notado antes. La abrió rápidamente. Dentro había facturas atrasadas, préstamos, deudas, documentos firmados por Ivan usando la cuenta conjunta como garantías. Él era le faltó. Él no solo la había abandonado, la había dejado hundida. Y mientras Nadia intentaba entender cuánto tiempo llevaba viviendo dentro de una mentira, una vieja carretera cubierta por neblina esperaba silenciosamente por ella. El único lugar al que todavía podía regresar. La lluvia comenzó a caer justo cuando Nadia terminó de meter sus últimas cosas dentro del viejo automóvil azul de su padre, dos maletas pequeñas. Una caja con fotografías antiguas, algunas prendas. Nada más. 14 ecos de matrimonio resumidos en tan poco que dolía mirar. Antes de cerrar la puerta del apartamento, observa por última vez aquel lugar que había llamado hogar durante tanto tiempo. La perdón, había imaginado un cuarto infantil que nunca llegó a existir. La cocina donde cenaba sola mientras Ivan trabajaba hasta tarde. El sofá donde había dormido tantas noches esperando una explicación que jamás llegó. Y entonces entendió algo devastador.
Había pasado años intentando salvar una relación que solo ella sostenía años. El trayecto hacia San Bartolomé del Monte parecía interminable. La carretera húmeda atravesaba campos silenciosos y pequeñas estaciones abandonadas. Nadie conduce sin música, apenas escuchando el ruido de los neumáticos sobre el asfalto mojado. Cada kilómetro removía recuerdos que ella había intentado enterrar. Las visitas rápidas a sus padres. Las veces que su madre preguntaba vecino, ¿Estás feliz de verdad, hija? Y ella respondía sonriendo. Siempre sonriendo, aunque por dentro algo ya estaba roto hacía mucho tiempo. Cuando el viejo portón de la casa familiar apareció entre los árboles, Nadia sintió el pecho apretarse con fuerza. El lugar parecía detenido en el tiempo, las paredes claras, el jardín descuidado. La veranda de madera en su pie costumaba sentarse todas las tardes. Aparcó lentamente y permaneció unos segundos dentro del coche, mirando la casa en silencio. Su padre había muerto hacía 3 años, y desde entonces ella casi no volvió allí. Porque regresar significaba enfrentar demasiadas cosas, entró despacio. El olor a madera antigua y cava parecía todavía impregnado en las paredes. Nadia pasó los dedos por un pequeño aparador cubierto de polvo y encontró una fotografía familiar. Ella tenía 16 años. Sonreía entre sus padres. Antes de Ivan. Antes de convertirse en alguien que pedía permiso para existir dentro de su propia casa. Las lágrimas comenzaron a caer nuevamente. ¿Cómo permití todo esto? Su voz se perdió entre las habitaciones vacías. Recordó la primera vez que Ivan la humilló delante de otras personas. Habían pasado apenas 2 años de matrimonio. De ella no entendía nada de negocios. Todos habían reído. Incluso ella. Después vinieron comentarios peores. Sin mí, seguirías viviendo en ese pueblo olvidado. Deberías agradecerme la vida que tienes. Una técnica de enfermería nunca llegaría lejos sola. Y poco a poco, nadie dejó de discutir. Dejó de opinar. Dejó incluso de reconocerse. Subió lentamente al antiguo cuarto de sus padres. Todo seguía igual. El reloj de pared, las cortinas bordadas por su madre. Los libros organizados por su padre con una precisión casi obsesiva. Entonces vio algo que la hizo detenerse. Sobre la mesita de noche ainda estaba la vieja caja metálica donde su padre guardaba documentos importantes. Nadia la abrió sin pensar, vaciló, frunció el ceño. Su padre nunca dejaba que la caja vacilara, nunca, calafrio corrió su espalda. Fue entonces cuando escuchó 3 golpes secos en la puerta principal. Toc toc, toc toc. Nadia descendió lentamente las escaleras con el corazón acelerado. Al abrir la puerta encontró a un anciano de boina gris empapado por la lluvia. Era don Ricardo, el vecino que vivía enfrente desde que ella era niña. Pero lo que realmente llamó su atención fue el objeto que él sostenía en la mano, una antigua llave de latón. El hombre levantó los ojos lentamente hacia ella. Y la frase que dio hizo que Nadia sintiera el suelo desaparecer bajo sus pies. Tu padre me pidió que te entregara esto. Solo si algún día ese hombre te dejaba sin nada. Nadia quedó paralizada bajo el marco de la puerta mientras la lluvia golpeaba el techo de la vieja casa con fuerza creciente. La llave de latón brillaba débilmente en la mano temblorosa de don Ricardo. Por un instante ella pensó que había escuchado mal. ¿Mi padre dio eso? Preguntó casi en un susurro. El anciano asintió lentamente. 6 años, mucho antes de morir. Nadia sintió un nudo formarse en la garganta. Eso no tiene sentido. Mi padre jamás habló mal de Ivan.
Don Ricardo soltó una respiración pesada antes de entrar. Se quitó la boina mojada y observa la sala en silencio, como si también estuviera recordando viejos fantasmas. No hablaba mal porque no quería perderte, dijo finalmente. Pero nunca confió en él. Aquellas palabras hicieron que Nadia estremeciera. Ella cerró la puerta devagar mientras el corazón golpeaba fuerte dentro de su pecho. ¿Por qué nunca me dio ni dio nada? Don Ricardo levantó la mirada hacia una antigua fotografía del padre de Nadia sobre el aparador. Porque sabía que estabas enamorada y un padre. A veces prefiero quedar cerca de la haya aunque esté viendo el peligro. Nadia apretó los labios intentando contener las lágrimas. El anciano entonces extendió la leve hacia ella. Era pesada, antigua, con el mero yollo grabado discretamente en la parte metálica. Tu padre me entregó esto una semana antes de morir. Me hizo prometer que solo te la daría si la gabas aquí destruida, vi sin dinero. Las piernas de Nadia casi fallaron. Él sabía. No sabía exactamente qué iba a pasar, pero sospechaba. Ella seguró la leve lentamente, como si aquel objeto cargase algo mucho mayor que metal. ¿Sospechaba de qué? Don Ricardo demoró algunos segundos antes de responder. De la ambición de Ivan, el silencio dentro de la casa se volvió sofocante. Nadia recordó pequeños momentos que en aquella época parecían insignificantes. Ivan preguntando discretamente sobre la herencia de sus padres, sobre terrenos familiares, sobre documentos antiguos, siempre disfrazando el interés con sonrisas amables. Tu padre era muy observador, continuó el anciano. Veía cosas que los demás no notaban. Nadia bajó la mirada hacia la leve. ¿Qué abre esto? Don Ricardo retiró lentamente un sobre amarillento del bolsillo interno del abrigo. También me pidió que te entregara esto junto con la leve. Ella abrió el sobre con cuidado. Dentro había apenas una frase escrita con la letra firme de su padre. Cuando ya no tengas a quien acudir, ve al Banco Provincial de Villanueva. Calla y leo. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente. Era como escuchar la voz de su padre atravesando los ecos. Nadia se sentó lentamente en el sofá, incapaz de organizar los pensamientos. ¿Por qué haría algo así sin decir nada? Don Ricardo se aproximó despacio. Porque tu padre conoce muy bien a los hombres como Ivan, encantadores por fuera. Peligrosos cuando se harían que ya tienen el control. El viento golpeó las ventanas con violencia. Y entonces el anciano dio algo que hizo Nadia sentir un frío profundo atravesando el cuerpo. Lo más extraño es que tu padre me pidió otra cosa aquella noche. Ella levantó la mirada inmediatamente. ¿Qué cosa? Don Ricardo vaciló. Me dijo que, cuando abrirás esa caja, descubrirías que tu matrimonio había comenzado a destruirse mucho antes de que tú lo notaras. Nadia casi no durmió aquella noche. La tormenta continuó golpeando el teatro hasta el amanecer, mientras ella permanece sentada en la vieja cocina de la casa familiar, observando la leve de latín sobre la mesa. Calle 116. Las palabras de su padre no salían de su cabeza. Cuando ya no tengas a quien acudir. Era como si él hubiera visto el futuro. A las 5 de la mañana, Nadia preparó café por pura costumbre, aunque el estómago estaba completamente cerrado. La casa seguía silenciosa, pero ya no era el mismo silencio vacío del apartamento en la ciudad. Allí existía algo distinto. Una sensación extraña de protección, y al mismo tiempo de misterio. Cuando escuchó pasos acercándose desde la veranda, supo que era Don Ricardo, antes incluso de abrir la puerta. El anciano lavaba una carpeta antigua bajo el brazo.
Sabía que no conseguirías dormir, dio con una pequeña sonrisa cansada. Nadie lo dejó entrar. Necesito entender qué está pasando. Don Ricardo acomoda lentamente la carpeta sobre la mesa. Y entonces es hora de que conozcas una parte de tu padre que nunca imaginaste. Nadia frunció el ceño. Su padre siempre había sido un hombre sencillo, trabajador, reservado, paso, décadas empleado en una antigua fábrica metalúrgica de Villanueva, y jamás aparentó tener dinero. Mi padre nunca habló de secretos, murmuró ella. Porque no quería que nadie supiera. El anciano abrió la carpeta. Dentro había documentos viejos, recortes de periódicos y varias fotografías antiguas de trabajadores posando delante de una enorme fábrica. Nadia reconoció inmediatamente a su padre entre ellos. Mucho más joven, sonriendo. Cuando la fábrica casi quebró hace más de 20 años, explicó don Ricardo, ofrecieron acciones a todos los empleados como compensación. La mayoría las vendió por casi nada porque necesitaban dinero urgente. Nadia escuchaba atentamente. Pero tu padre no vendió las sayas. Ella levantó la mirada lentamente. ¿Por qué? Porque decía que las personas desesperadas siempre terminan regalando algo valioso sin darse cuenta. El anciano retiró otro documento. Con el tiempo, la empresa fue comprada por un grupo internacional. Las acciones se multiplicaron de manera absurda, dividendos, inversiones, nuevas expansiones. Nadia sentía el corazón acelerarse. ¿Cuánto? Don Ricardo lo observa fijamente. Muchísimo más de lo que imaginas. El aire pareció desaparecer de la habitación. Entonces, ¿mi padre era rico? Tu padre era inteligente, y extremadamente precavido. Nadia quedó muda. Toda su vida creyó que la casa vieja, el coche antiguo y las ropas sencillas eran señales de dificultades económicas. Pero ahora comenzaba a entender que su padre simplemente nunca quiso ostentar nada. Don Ricardo entonces se inclinó un poco hacia ella. Hay algo más importante todavía. Nadia apretó la lave entre los dedos. ¿Qué cosa? El anciano respiró hondo. Tu padre empezó a sospechar de Ivan después de una cena hace muchos años. Ella sintió un escalofrío inmediato. ¿Qué pasó esa noche? Ivan creyó que nadie lo escuchaba. Pero tu padre oyó cuando él dijo que las personas humildes son fáciles de manipular si tienen miedo de quedar solas. Nadia quedó completamente inmóvil. Cada recuerdo de humiliación, cada insulto disfrazado de consejo, cada vez que Ivan la hizo sentir pequeña, todo comenzó a encajar de forma aterradora. Entonces don Ricardo deslizó lentamente otro papel sobre la mesa. Era el comprobante de una caja de seguridad bancaria. Mero iba y salió. Y debajo del mero, una frase escrita por su padre hizo que los ojos de Nadia se llenaran de lágrimas otra vez. Si estás leyendo esto, hija, significa que sobreviviste al hombre errado. La mañana siguiente amaneció cubierta por una neblina espesa cuando Nadia llegó al Banco Provincial de Villanueva. El edificio antiguo se levantaba imponente en medio de la plaza central, con enormes columnas de piedra y puertas de vidrio oscuro que reflejaban el cielo gris. La lave de latón pasaba dentro de su bolso como si cargara ecos eneros de secretos. Antes de entrar, Nadia respiró profundamente. Sentía miedo. No sabía exactamente qué. Pero algo dentro de ella decía que, después de abrir aquella caja, nada volvería a ser igual. El empleado de traje oscuro la recibió apenas mostró la lave y el documento firmado por su padre. Siguen, por favor. El hombre la condujo por un largo corredor silencioso hasta una zona subterránea protegida por puertas metálicas. Cada paso hacía que el corazón de Nadia golpeara más fuerte.
Finalmente, llegaron frente a una pared línea de pequeñas calles de seguridad. El empleado se detuvo. Calle 116. Puede tomarse el tiempo que necesite, dijo antes de retirarse discretamente. Nadie observó la cerradura durante algunos segundos. Las manos le temblaban tanto que tuvo dificultades para introducir la llave. Clac. El sonido metálico resonó en el pequeño cuarto. Ella abrió lentamente la calle, y dejó de respirar. Dentro había carpetas perfectamente organizadas, sobres selados, documentos financieros, y varias cartas escritas a mano. Pero lo que más llamó su atención fue una carpeta azul gruesa con su nombre escrito en tinta negra. Nadia Ortega. Ella la abrió despacio. Los primeros documentos mostraban extractos bancarios, certificados de acciones y contratos de inversión acumulados durante décadas. Nadia comenzó a pasar las páginas cada vez más rápido, confundida. Meros enormes aparecían delante de sus ojos. Dividendos, participaciones empresariales, fondos de inversión, acciones valorizadas. Entonces encontró el resumen financiero final. Y el mundo volvió a detenerse. Patrimonio estimado, 23.4180 euros. Nadia cubrió la boca inmediatamente. Dios mío. Las lágrimas surgieron antes incluso de conseguir procesar lo que estaba viendo. Su padre. Aquel hombre sencillo que arreglaba cosas viejas en el jardín, y usaba el mismo reloj hacía 20 años. Había construido silenciosamente una fortuna gigantesca. Y nunca le dio nada. Nadia se sentó lentamente frente a la pequeña mesa del cuarto blindado porque las piernas ya no la sostenían. Con las manos temblorosas, abrió una de las cartas. Haya, si llegaste hasta aquí, significa que la vida intentó romper de la manera más cruel. Las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel. Perdonen por ocultar esto durante tantos años. Pero necesitaba estar seguro de que el dinero jamás terminaría en manos equivocadas. Nadia respiró hondo mientras continuaba leyendo. Observa Ivan durante mucho tiempo. Más de lo que imaginas. Y entendí algo que me quitó el sueño. Él no amaba tu corazón. Amaba tu necesidad de ser amada. Cada frase atravesaba su pecho. Las personas más peligrosas no son las que gritan. Son las que convencen a los demás de que no valen nada. Nadia cerró los ojos con fuerza. Porque esa era exactamente la mujer en la que se había convertido durante años. Entonces percibió algo escondido al fondo de la calle. Una carpeta roja. Mucho más reciente. Sin entender por qué, Nadia la abrió. Y lo que encontró dentro hizo que el frío recorriera todo su cuerpo. Eran transferencias bancarias, decenas de ellas. Movimientos secretos realizados desde la cuenta conjunta que compartía con Ivan. Fechas, montos, empresas desconocidas. Y, en la parte superior de todos los documentos aparecía repetidamente el mismo nombre, FV Asesoría Patrimonio. Nadia permaneció inmóvil mirando la carpeta roja mientras una sensación helada le recorría el cuerpo lentamente. Las transferencias estaban organizadas por fechas, cantidades y cuentas de destino. Todo parecía meticulosamente planeado. No eran movimientos impulsivos, eran robos calculados. Ella comenzó a revisar las páginas una por una. Había depósitos mensuales pequeños al principio. Cantidades discretas que pasarían desapercibidas para cualquiera que confiara plenamente en su pareja. Pero con el tiempo, los montos crecían. 5,000, 12,000, 20,000 euros. Nadia sentía náuseas. Ivan llevaba más de 2 años vaciando silenciosamente el dinero que ambos construían juntos. Entonces encontró un documento en perturbador.
La Constitución Legal de una Empresa Privada. F.V. Asesoría Patrimonial. Fecha de creación. 2 hechos y 4 meses atrás. Administrador único. Iván Ferrero. Ella abrió los ojos lentamente. 2 hechos atrás. Exactamente la poca en que Iván comenzó a insistir para que ella hiciera turnos extras en el hospital. Necesitamos ahorrar. Quiero construir un futuro sólido para nosotros. Confía en mí. Nadia sintió un dolor profundo en el pecho. Mientras ella trabajaba madrugadas enteras cuidando pacientes, él desviaba dinero a escondidas. Las manos comenzaron a temblar nuevamente cuando abrió otro sobre más pequeño dentro de la carpeta, fotografías. Iván entrando en restaurantes de lujo. Iván abrazando a la misma mujer rubia de la foto enviada el día anterior, viajes, hoteles, regalos caros. Todo pagado con dinero retirado de la cuenta conjunta. Nadia tuvo que apoyarse en la mesa para no caer. ¿Cómo puedes hacer esto? Pero el golpe más fuerte todavía no había llegado. En el último compartimento de la carpeta encontró una memoria USB acompañada por una nota escrita por su padre. Si estás viendo esto, significa que mis sospechas eran correctas. El corazón de Nadia latía tan fuerte que casi no conseguía respirar. Dentro del cuarto blindado había un pequeño ordenador disponible para clientes. Ella conectó la memoria con movimientos lentos. La pantalla mostró inmediatamente varios archivos de audio. Uno de ellos estaba marcado con fecha de hacía casi 3 hechos. Nadia hizo clic. La voz de Iván llenó el silencio de la habitación. Sela nunca revisa nada. Es demasiado ingenua. Nadia quedó congelada. Otra voz masculina respondió, ¿y si descubra las transferencias? Iván soltó una pequeña risa. No las veía a descubrir. Nadia todavía creyó la humilló. Además, mientras siga sintiéndose insegura, era exactamente lo que yo quería. El aire desapareció de los pulmones de Nadia. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente mientras seguía escuchando. ¿Y el suegro? Preguntó el otro hombre. Hubo algunos segundos de silencio. Entonces Iván respondió algo que hizo Nadia sentir un escalofrío brutal. Es viejo siempre me observa demasiado. Menos mal que murió antes de ruinar mis planes. Nadia cubrió la boca inmediatamente. Las piernas ya no respondían. Su padre tenía razón desde el principio. Todo había sido mucho peor de lo que ella imaginaba. Y entonces, mientras intentaba controlar la respiración, oyó la voz de su padre en otra grabación separada. Calma, firme, protectora. Hija, si llegas hasta este punto, ya sabes quién era realmente el hombre con quien compartes tu vida. Ahora escucha con atención. Porque lo que hagas a partir de este momento decidirá si él termina libre o destruido. Las manos de Nadia temblaban tanto que casi dejó caer los auriculares después de escuchar la voz de su padre. Durante varios segundos permaneció inmóvil frente al ordenador del banco, intentando procesar todo lo que acababa de descubrir. El hombre al que había amado durante 14 hechos no solo la había engañado. La había utilizado, manipulado, humillado, y robado lentamente mientras sonreía frente a ella todos los días. Nadia cerró los ojos con fuerza, pero esta vez algo dentro de ella ya no era igual. El dolor seguía enorme, sofocante. Aunque mezclado con otra sensación mucho más frialeras, lucidas. La voz grabada de su padre continuó, no tomes decisiones impulsivas. Los hombres como Iván se alimentan del caos. Cuando se harían que la víctima está emocionalmente destruida, se sienten invencibles. Nadia respiró profundamente. Entonces, ¿qué hago ahora?
susurró como si él pudiera escucharla. La grabación respondió casi como una conversación. Primero, protege todo lo que es tuyo, después run cada prueba. Y solo entonces deja que la verdad aparezca. Horas después, Nadia salió del banco llevando apenas una pequeña carpeta negra y la memoria USB dentro del bolso. Por fuera parecía una mujer común caminando por la plaza de Villanueva. Por dentro, acababa de despertar. Aquella misma tarde, Don Ricardo le entregó el contacto de una abogada de absoluta confianza que había trabajado hechos con su padre, la doctora Beatriz Montoro. El despacho quedaba en una calle discreta del centro histórico, sin placas llamativas, sin lujo exagerado. Pero bastaron pocos minutos de conversación para Nadia entender que estaba delante de alguien extremadamente inteligente. Beatriz escuchó todo en silencio. No interrumpió una sola vez. Cuando Nadia terminó de mostrar las transferencias, las grabaciones y los documentos de empresa secreta, la abogada retiró lentamente las lentes y apoyó las manos sobre la mesa. Tu marido cometió un error gravísimo. Nadia levantó la mirada. ¿Tengo alguna posibilidad de recuperar algo? Beatriz soltó una pequeña sonrisa controlada. Nadia, esto no es solo un divorcio. Estamos hablando de fraude financiero, ocultación patrimonial y desvío sistemático de fondos. El corazón de Nadia aceleró. La abogada entonces abrió una libreta y comenzó a escribir rápidamente. A partir de ahora, Iván no puede sospechar de nada, nada. Nada. Quiero que él siga creyendo que te destruyó. Aquella frase produjo un silencio pesado dentro de la oficina. Porque era exactamente lo que Iván pensaba en ese momento. Mientras Nadia lloraba escondida en la antigua casa familiar, él probablemente celebraba su libertad junto a otra mujer, convencido de que había vencido. Sin imaginar que cada transferencia ilegal ya estaba documentada, cada mentira registrada, cada movimiento rastreado. Beatriz levantó nuevamente la mirada. Vamos a bloquear discretamente varias cuentas vinculadas a la empresa secreta. También iniciaremos el proceso de protección total de tu gerencia antes de que él descubra que existe. Nadia respiró lentamente. Por primera vez desde aquella mañana devastadora en el apartamento, no se sentía indefensa. La abogada entonces hizo una última pregunta. ¿Estás preparada para descubrir hasta dónde llegó la traca de Iván? Nadia dudó apenas un segundo. Después respondió con una firmeza que ella misma no reconoció en su propia voz. Sí, y en ese mismo instante, a cientos de kilómetros de allí, Iván levantaba una copa de vino sin saber que su caída ya había comenzado. Durante las semanas siguientes, Nadia desapareció completamente de la vida de Iván, no respondió mensajes, no hizo escándalos, no publicó indirectos. Nadia, y aquello comenzó a incomodarlo más de lo que él esperaba. Ni siquiera llamó. Preguntó la mujer rubia mientras desayunaban en un hotel frente al mar. Iván soltó una risa arrogante. ¿Para qué? Nadia depende emocionalmente de mí. Debe estar llorando en algún rincón, pero no estaba. Mientras él seguía convencido de tener el control, la doctora Beatriz Montoro avanzaba silenciosamente con una precisión aterradora. Las cuentas vinculadas a FV asesoría patrimonial comenzaron a ser rastreadas una por una. Empresas fantasma, transferencias ocultas, compras de lujo realizadas con dinero retirado ilegalmente de la cuenta conjunta. Todo estaba documentado. Y cuando más investigaban, peor quedaba la situación de Iván. Una tarde, Nadia observaba la lluvia caer desde la ventana de la vieja casa familiar cuando Beatriz llegó con una nueva carpeta,
la expresión de la abogada era seria. Encontramos algo importante. Nadia sintió el corazón acelerar. ¿Qué pasó? Beatriz abrió lentamente la carpeta sobre la mesa. La amante de Ivan no sabía que él era casado legalmente contigo cuando comenzaron la relación. Nadia frunció el ceño. ¿Cómo? Él le dijo que estaba divorciado hace hechos. El silencio tomó cuenta de la sala. Entonces Beatriz deslizó varias fotografías y conversaciones impresas, mensajes, reservas de hoteles, comprabands de regalos caros. Todo financiado con dinero desviado. Hayamos continuó la abogada. Descubrimos que Ivan pidió préstamos usando información financiera vinculada a tu nombre sin autorización completa. Nadia sintió un frío brutal atravesar el cuerpo. Eso significa fraud agravado. Durante algunos segundos, Nadia no dio nido. Apenas observa los documentos mientras comprendía que el hombre con quien compartió más de una década ya no parece un desconocido. Parece algo peor. Alguien capaz de destruirla lentamente mientras finge amarla. 2 días después, el primer golpe cayó sobre Ivan. Él acababa de salir de un restaurante cuando el teléfono comenzó a vibrar sin parar. Banco, otro banco. Otro mes. Cuentas bloqueadas. Tarjetas suspendidas. Transferencias congeladas judicialmente. ¿Qué demonios? La expresión arrogante desapareció de inmediato. Ivan intentó acceder a las aplicaciones bancarias una tras otra. Error. Acceso restringido. Error. Bloqueo preventivo judicial. El rostro comenzó a ponerse pálido. Entonces recibió otra llamada. ¿Ivan Ferrero? Preguntó una voz formal. Sí. Le informamos que existe una acción judicial en curso por desvío patrimonial, ocultación de bienes y fraude financiero. El mundo pareció detenerse. Eso es absurdo. Pero ni siquiera consiguió terminar la frase. Porque al levantar la mirada encontró a la mujer rubia observándolo desde la acera opuesta, sosteniendo el celular con los ojos llenos de furia. «Me mentiste», gritó ella. «Nunca te divorciaste». Las personas comenzaron a mirar alrededor. Ivan intentó aproximarse. «Se escucha, yo puedo explicarlo, ¿explicarte? ¿Que usabas dinero robado para fingir una vida perfecta?» Ella le arrolló las llaves del coche a los pies y se marcó sin mirar atrás. Por primera vez en muchos ecos, Ivan sintió miedo real. Y esa misma noche, sentado solo en un apartamento de lujo que ya no podía pagar, abrió finalmente el documento judicial completo enviado por el tribunal. Y cuando vio el nombre de Nadia encabezando oficialmente la demanda, entendió que la mujer que había destruido emocionalmente ya no existía más. El tribunal de Villanueva estaba completamente silencioso. Cuando Ivan Ferrero entró en la sala de audiencias por última vez, el hombre elegante y arrogante que durante ecos había controlado todo a su alrededor, ahora parecía envejecido, agotado y nervioso. Su traje caro ya no escondía el miedo evidente en su rostro. Nadia lo observa desde el otro lado de la sala sin bajar la mirada. Y aquella fue la primera vez en 14 ecos que Ivan no consiguió intimidarla. La doctora Beatriz Montoro organizaba tranquilamente los últimos documentos mientras el juez analizaba las pruebas acumuladas durante meses. Transferencias ilegales, empresas ocultas, préstamos fraudulentos, desvíos financieros sistemáticos, mentiras, manipulación, todo cuidadosamente registrado. Ivan todavía intentó defenderse. Ella sabía de los movimientos financieros. Pero la frase murió rápidamente cuando Beatriz activó una de las grabaciones recuperadas por el padre de Nadia. La voz de Ivan llenó la sala.
mientras siga sintiéndose insegura, hará exactamente lo que yo quiera. El silencio se volvió devastador. El juez retiró lentamente los lentes mientras observaba a Ivan con expresión dura. La sentencia luego poco después. Bloqueo definitivo de bienes obtenidos ilegalmente. Obligación de resarcimiento financiero. Responsabilidad penal por fraude patrimonial. Y la pérdida de prácticamente todo lo que había construido usando dinero robado. Ivan salió del tribunal completamente derrotado, solo, sin la amante. Sin las cuentas. Sin el control que siempre creyó tener. Mientras eso acontecía, Nadia permaneció algunos segundos inmóvil dentro de la sala vacía después de la audiencia. Respiró profundamente. Y entonces algo extraño ocurrió. Por primera vez en muchos ecos, sintió paz. No felicidad inmediata. No euforia, paz. Meses después la antigua casa familiar comenzó a transformarse. Las paredes desgastadas fueron restauradas. El jardín volvió a florecer. Las ventanas recibieron nueva luz. Pero nadie no quiso convertir el lugar en una mansión. Aquella casa seguía siendo un refugio. Una raíz. Una lembranza viva de sus padres. Parte de la fortuna heredada fue usada para crear algo que ella sonjaba silenciosamente desde los tiempos en el hospital. Un centro de rehabilitación física y emocional para personas mayores y pacientes vulnerables. El nombre elegido apareció discretamente sobre la entrada principal. Renacer. Nadia caminaba pelos corredores todos los días saludando pacientes, conversando con familias y acompañando tratamientos con una serenidad que antes parecía imposible. Una tarde mientras organizaba algunos documentos en su oficina, Don Ricardo apareció en la puerta con su habitual buena gris. Tu padre estaría orgulloso de ti, dijo suavemente. Nadia sonrió con los ojos llenos de emoción. Después miró hacia la ventana del consultorio, donde el sol iluminaba lentamente los jardines reconstruidos de la vieja casa. Durante ecos acreditó que había perdido todo cuando Ivan fue hembra. Pero la verdad era otra. Aquel día no había sido el final de su vida. Había sido el día en que finalmente dejó de vivir bajo el miedo de no ser suficiente, y desde entonces nunca volvió a permitir que nadie decidiera cuánto valía letras. Y si esta historia te emocionó, suscribid al canal para acompañar más historias como esta, deja tu like, compart con tus amigos. Y si llegaste hasta el final, comenta un emoji de sol.